Recuerdo aquella noche de Navidad con total claridad, como si hubiera sucedido ayer. Era 24 de diciembre del año pasado, y la nieve caía suavemente fuera de la ventana de nuestra villa familiar en las afueras de Londres. La villa Kensington, solo con el nombre evocaba nobleza, con sus columnas de mármol y un vasto jardín decorado con miles de luces centelleantes. Yo, Lorenzo Kensington, 36 años, entré caminando con un traje sencillo, sin corbata, sin reloj llamativo. No quería destacar, y de hecho, nadie me prestó atención. La fiesta se celebraba de manera extravagante, como cada año. Pero ese año, lo fue aún más. Mis padres, el señor Maxwell y la señora Eloise, habían invitado a todo tipo de personas, socios de negocios, amigos sociales e incluso medios de comunicación, todos reunidos para celebrar a mi hermano mayor, Louis Kensington, 38 años, y su empresa, que acaparaba titulares en periódicos y televisión. Su compañía, dedicada al sector inmobiliario, acababa de firmar un contrato millonario que lo convirtió en una estrella del mundo de los negocios. Escuchaba fragmentos de reporteros merodeando fuera del portón. Louis Kensington, el heredero perfecto del Imperio Kensington. Imperio, sonreí para mis adentros. No tenía ni idea de dónde residía el verdadero imperio. Al empujar la puerta y entrar, la música navideña resonaba desde los altavoces de alta gama, mezclándose con las conversaciones animadas y las risas. El gran salón estaba decorado magníficamente, un árbol de Navidad imponente adornado con cristales brillantes y una mesa de banquete interminable cargada con todo, desde caviar hasta vinos franceses de primera. Los invitados se agrupaban, todos vestidos elegantemente con atuendo formal. Me deslicé entre la multitud buscando un rincón tranquilo. Mi padre, el señor Maxwell, alto e imponente con su barba blanca, estaba en el centro, sosteniendo una copa de champán y riendo con fuerza. Nuestra Louise ha hecho historia. La compañía está en televisión. La prensa no puede alabarlo lo suficiente. Es el mayor orgullo de mi vida y de mi esposa. Le dio una palmada en el hombro a mi hermano Luis. Luis estaba junto a él, con una sonrisa triunfante, su smoking negro brillante ajustado perfectamente a su musculatura. Mi madre, la señora Eloise, se movía entre los grupos de invitados, presumiendo sin cesar: Luis es el heredero más digno. Desde niño ha sido brillante. Míralo ahora, llevando la empresa a nuevas alturas. Estamos tan orgullosos. Mi madre repetía esas palabras como un estribillo familiar. Yo permanecía escondido en un rincón, observando en silencio cómo se desarrollaba la fiesta. Nadie me ofreció una copa de vino, nadie se preocupó por preguntar cómo estaba. Mi asiento estaba al borde de la mesa del banquete, justo junto a la puerta de la cocina, donde el ruido de los platos ahogaba la música y las risas. Estaba presente, pero era como si no perteneciera. No era un invitado bienvenido, sino una existencia superflua en mi propia casa. Comía un trozo de pan tostado mientras mis ojos recorrían la multitud. Luis era el centro de atención, rodeado de socios que le estrechaban la mano efusivamente. Era un poco más alto que yo, su cabello negro perfectamente peinado, su voz resonante mientras relataba su último triunfo: hemos vencido a todos los competidores. Este contrato cambiará la cara del sector inmobiliario. Los invitados aplaudían entusiasmados. Yo permanecía en silencio, solo asentía cuando alguien me miraba por casualidad. En mi mente, los números pasaban rápidamente. Mi conglomerado de inversiones, operando en las sombras, acababa de cerrar un trato de $50 millones con fondos internacionales. Pero lo mantenía oculto. Nunca había usado dinero o poder para obtener reconocimiento de mis padres. Ellos pensaban que solo era un tipo que realizaba trabajos esporádicos, y los dejé pensar así. Entonces llegó el momento. Algunos invitados curiosos, quizás nuevos amigos de Luis, se acercaron a preguntarme. Una mujer de mediana edad con un collar de diamantes brillantes inclinó la cabeza. ¿Qué haces estos días, Lorenzo? Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió con una risa incómoda. Oh, Lorenzo, él solo hace servicios, trabajos ocasionales. Nada digno de mención. Mi madre asintió con acuerdo, su voz un poco aguda. Así es. Lorenzo no sigue los grandes negocios como Luis. Prefiere una vida sencilla. El tono de mi madre sonaba a excusa, pero sus ojos eran claros: desdén.
Lo sentí como un ligero corte al corazón. No era la primera vez, pero aún dolía. La atmósfera comenzó a cambiar al iniciar la cena formal. Nos sentamos a la mesa y mis padres ya no pudieron contenerse. Empezaron a comparar a los dos hermanos frente a todos. El señor Maxwell levantó su copa. Hoy brindamos por Luis, el mayor orgullo de la familia Kensington. Y tú, Lorenzo, deberías aprender de tu hermano. A tu edad, todavía no tienes una carrera adecuada. Sus palabras resonaron. Los invitados guardaron silencio, algunos me miraban con lástima. Mi madre continuó, dulce pero cortante, Luis ha sido excepcional desde niño. Mientras que Lorenzo es incompetente. No ha logrado nada, solo trabajos esporádicos. Estamos muy preocupados por él. Mi corazón latía con fuerza. Incompetente. Sin carrera. Esas palabras me golpeaban como piedras arrojadas a la cara. Apreté la copa de agua intentando mantener la calma. Luis, mi hermano mayor, no perdió la oportunidad. Se volvió hacia mí con un tono condescendiente, como si me hiciera un favor. Hermano menor, te doy un consejo sincero. Deja de vagar sin rumbo. A tus 36 años y aún así, es un fracaso. Déjame enseñarte a hacer negocios. Tengo experiencia. Se rió fuerte, dándome una palmada en el hombro como a un niño travieso. Los invitados rieron también, pero era una risa forzada. La atmósfera de la fiesta se volvió incómoda y pesada. Algunos bajaron la mirada, claramente incómodos, pero nadie habló. Tenían miedo de ofender a la poderosa familia Kensington. Yo permanecí completamente en silencio. Sin réplica, sin explicación. Solo observaba cada mirada, cada palabra. Los ojos de mi padre estaban llenos de orgullo hacia Luis, pero al posarse en mí, solo había decepción. Mi madre sonreía falsamente, ocultando su desprecio. Luis estaba arrogante, como si hubiera nacido para estar por encima de mí. En mi mente, los recuerdos fluían como un viejo film. Desde la infancia hasta la adultez, siempre fui la sombra débil detrás de mi hermano. Luis destacaba en los estudios, era sobresaliente en los deportes y fue enviado con orgullo a Harvard por mis padres. Yo era diferente. Aprendí solo, construí mi carrera sin tocar un solo centavo de la familia. Cada pequeño logro que llevaba a casa era rápidamente opacado por la frase familiar, tu hermano hizo aún mejor. Las noches que pasé construyendo mi empresa, nadie lo sabía y a nadie le importaba. Y ahora, en medio de esta deslumbrante fiesta navideña, nada había cambiado. Observé la lujosa sala, los candelabros de cristal brillando, el suave sonido de los violines, el delicioso aroma de la comida. Nadie en esta sala sabía la verdad sobre mí, que yo, Lorenzo Kensington, soy el presidente de un discreto conglomerado de inversiones, un imperio valorado en 350 millones de dólares, operando completamente independiente de la familia. Lo había construido desde cero, con noches sin dormir y riesgos que casi me llevan a la bancarrota. Invertí en tecnología, bienes raíces secretos y startups prometedoras, todo bajo un velo de secreto. Mantuve mi identidad oculta deliberadamente, no por miedo, sino porque quería que me reconocieran por quien realmente soy, no por dinero o poder. Pero ahora, viéndolos burlarse de mí, me pregunté, ¿vale la pena? Mi corazón latía más rápido al pensar en ello, emocionado, no de rabia, sino por la decisión que se estaba formando en mi mente. Podría levantarme ahora mismo, revelar todo y dejarlos atónitos. Pero no, elegí el silencio. La fiesta continuó, las risas resonando, brindis dedicados a Luis. Me levanté discretamente, salí de la mesa y caminé hacia la puerta trasera. Nadie lo notó, o si lo hicieron, no les importó. La música navideña seguía sonando alegremente detrás de mí, mezclada con charlas y risas. Salí al exterior. La nieve caía suavemente sobre mis hombros, el viento frío calaba hasta los huesos. Un pensamiento frío atravesó mi mente. El próximo Navidad, las cosas ya no serán así. En los días siguientes, volví a mi vida habitual. Reuniones discretas, números bailando en pantallas de computadora y un imperio que nadie en mi familia conocía. Evité deliberadamente el contacto con mis padres y con Luis, no por enojo, sino porque necesitaba espacio para respirar. Cada mañana me despertaba a las 5.
Salía a correr por el tranquilo vecindario, respirando el aire frío para disipar los insultos que aún persistían. Incompetente, sin carrera. Esas palabras eran como rasguños en la piel, no sangraban, pero dolían persistentemente. Me recordaba a mí mismo, no saben nada, y quizás era hora de que lo supieran. Recuerdo claramente cuando tenía 10 años, ambos hermanos participaron en un concurso de dibujo de la escuela. Yo dibujé a nuestra familia, los padres, mi hermano y yo sentados alrededor de la mesa del comedor. Pasé horas coloreando cada detalle, con miedo de dejar fuera algún rostro, temiendo molestar a alguien. Luis dibujó un barco con trazos rápidos y colores un poco manchados. Cuando se anunciaron los resultados, la maestra dijo que el dibujo de Luis mostraba ideas creativas y audacia. El mío estaba en el tema, pero no era nada especial. Luis ganó el premio. En el camino a casa, mis padres seguían hablando sobre su creatividad. A mí me consolaban con la frase de siempre: «Está bien, hijo. Intenta más la próxima vez». Mis pequeños errores siempre se magnificaban, como en 8º grado, cuando suspendí matemáticas una vez. Se mencionaba una y otra vez durante semanas. Mis padres me regañaban por ser perezoso, por no esforzarme lo suficiente, usándolo como ejemplo siempre que querían recordarme mi supuesta insuficiencia. Mientras tanto, los errores de Luis siempre lograban pasar desapercibidos. Una vez condujo el auto de mi padre después de beber y tuvo un accidente menor, pero nadie le dio importancia. Mis padres solo suspiraron y lo dejaron pasar, diciendo que era joven y que debía tener más cuidado la próxima vez. Esa diferencia estaba presente incluso en las cosas más pequeñas. Si rompía un vaso, me regañaban por torpe y descuidado. Luis, incluso cuando causaba problemas mucho mayores, siempre tenía una excusa para ser perdonado. Gradualmente comprendí que el problema no era el bien o el mal, sino quien era protegido. Recordé el momento en que me fui de casa para independizarme a los 25 años. Fue después de una gran discusión. Luis acababa de recibir una inversión de $2 millones de mis padres para su empresa inmobiliaria, con conexiones familiares y prestigio incluidos. ¿Y yo? Propuse una idea de inversión para una startup, pero mis padres se rieron. No tienes suficiente talento para algo así. Me fui con $5.000, sin aceptar ningún apoyo. En esas primeras noches en un pequeño apartamento alquilado, me quedaba despierto planeando, llamando a inversores y fracasando una y otra vez. Hubo un momento en que mi primera startup quebró y estuve a punto de quitarme la vida en desesperación. Pero me levanté, aprendí y construí mi imperio paso a paso. Mientras tanto, Luis contaba con el máximo respaldo: capital de mis padres, conexiones familiares, amigos, incluso encubrimientos por sus primeros errores financieros. Nunca había sido verdaderamente independiente. Volviendo al presente, la voz de mi padre me devolvió a la realidad. Tenemos una solución. Lorenzo, retírate del proyecto. Cede el contrato y los derechos de implementación a la empresa de Luis. Mi madre asintió vigorosamente. Sí, hijo. Por la familia, por nuestra reputación compartida y por el futuro de tu hermano. Luis necesita este proyecto para despegar. Déjaselo. Sus palabras sonaban a orden, no a petición. La exigencia se volvió coercitiva. Si no accedes, te consideraremos un traidor a la familia. ¿Quieres destruirla? Mi padre golpeó la mesa, con los ojos enrojecidos. Calmadamente, comprendí que no era una propuesta, sino un ultimátum disfrazado. Mi corazón latía con fuerza, la emoción hacía temblar ligeramente mis manos bajo la mesa. No les importaban mis esfuerzos, las noches sin dormir, los riesgos que había asumido, los éxitos que había construido desde cero. Solo les importaba preservar el viejo orden, Luis en la cima y yo a su sombra. Por la familia, sus palabras resonaban, pero no eran más que un velo para el favoritismo. Los miré, manteniendo la voz calmada. Mamá, papá, respeto a la familia, pero este es un proyecto en el que he invertido mucho tiempo y esfuerzo. Necesito más tiempo para pensar antes de decidir. Luis no reaccionó tan agresivamente como antes. Solo se recostó en su silla, en silencio, con los ojos incapaces de ocultar su incomodidad. Mis padres me miraban, decepcionados y expectantes,
como si creyeran que cambiaría de opinión con un poco más de tiempo. Nadie dijo nada más. Me levanté y me fui, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Sabía que esperaban mi respuesta, y también sabía que, una vez dada, nada volvería a ser como antes. La conversación terminó, pero dentro de mí todo quedó más claro que nunca. Por primera vez me vi enfrentando una elección inevitable: seguir retrocediendo, permanecer en silencio para preservar lo que llamaban familia, o dar un paso adelante y defender el valor que había construido con mis propias manos a lo largo de los años. Comprendí que si cedía otra vez, esta vez permanecería para siempre en la sombra familiar detrás de mi hermano. Y por primera vez, supe que ya no quería vivir así. En el camino a casa después de esa tensa reunión familiar, la lluvia aún golpeaba el parabrisas, como si los cielos lloraran por lo que acababa de suceder. No tomé decisiones apresuradas, ni actué por la ira que hervía en mi pecho. En cambio, me tomé tiempo para pensar, sentado solo en mi apartamento tenuemente iluminado, mirando por la ventana donde las luces de la calle se filtraban a través de la neblina. Repasé todo el camino recorrido, como pasando páginas de un viejo cuaderno polvoriento. Desde el niño de 10 años constantemente comparado con su hermano, hasta el hombre de 25 que dejó el hogar con una maleta ligera y un corazón pesado. Las noches sin dormir en un apartamento barato, enseñándome programación y análisis de mercados sin un solo consejo de mis padres. Los fracasos humillantes. La primera startup que quebró. Perder todo mi capital, sentarme en el suelo llorando solo, creyendo que realmente era incompetente, tal como me decían. Pero luego me levanté, aprendí de mis errores y construí mi imperio de inversiones ladrillo a ladrillo. 350 millones de dólares. Esa cifra no cayó del cielo, vino del sudor, las lágrimas y decisiones solitarias. Ahora, este proyecto de licitación era la prueba de todo ello. Ceder no significaría solo perder un contrato, sino aceptar el rol de sombra de por vida, permitir que mis padres continuaran con su favoritismo y que Luis siguiera imponiéndose sobre mí. No, no podía hacer eso. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en las consecuencias: emoción, ansiedad, pero también determinación. Este era el momento de elegirme a mí mismo. Después de 3 noches sin dormir, tomé una decisión firme. No me retiraría del proyecto, no transferiría el contrato y no sacrificaría mis principios empresariales por presión familiar. No era egoísmo, era justicia conmigo mismo. Había esperado demasiado tiempo por reconocimiento, y ahora entendía que el verdadero reconocimiento debía venir de mí, no de nadie más. Llamé a mis padres, con voz calmada. Quiero reunirnos solos para comunicarles claramente mi decisión. Aceptaron, pero la voz de mi padre por teléfono sonaba pesada, como si presintiera algo desagradable. La reunión se llevó a cabo un sábado por la tarde en la villa familiar, el mismo lugar donde apenas unos meses antes me habían relegado a un rincón escondido durante la fiesta de Navidad. Entré con una camisa sencilla, sosteniendo una taza de café que había preparado en casa. Mis padres estaban en el sofá, con el rostro serio, no con la mirada inquisitiva de la vez anterior, sino con una coraza defensiva lista. Me senté frente a ellos, mirándolos a los ojos, manteniendo una actitud calmada y respetuosa. Mamá, papá, he pensado cuidadosamente sobre lo que discutimos. Respeto a la familia, y sé que este proyecto es importante para Luis, pero no puedo retirarme ni ceder el contrato. Este es el resultado de años de esfuerzo propio, y no puedo sacrificar mis principios empresariales solo por la familia. Mis palabras fueron suaves, pero mi corazón latía como un tambor. Esperé su reacción, con los dedos agarrando con fuerza el brazo del sillón. La habitación quedó en silencio por unos segundos breves. Luego, como una cuerda demasiado tensa, todo estalló. Mi padre se levantó abruptamente, con el rostro enrojecido y la voz cortante. Lorenzo, estás siendo demasiado egoísta. Pones tus intereses personales por encima de los lazos familiares. ¿Cómo te criamos para que ahora le des la espalda a tu hermano así? Antes de que pudiera responder, mi madre estalló en lágrimas, con la voz temblando de reproche. Hijo, ¿cómo puedes hacer esto a la familia? Es solo un proyecto. Cede a tu hermano, por nosotros, por la familia. ¿Quieres ver a toda la familia derrumbarse? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Mamá, papá, nunca quise confrontar a nadie,
pero construí todo desde cero. No tomé ni un solo centavo de la familia. Este proyecto es el resultado de años de mi esfuerzo propio. Solo quiero proteger lo que he creado. Mi padre negó con la cabeza repetidamente, interrumpiéndome. Deja de dar excusas. Debes ser razonable. Tu hermano necesita esta oportunidad. Cede a Luis. Eso es lo mejor para la familia. No estoy desconsiderando a la familia. Intenté continuar, con la voz comenzando a quebrarse. ¿Pero por qué siempre debo ser yo quien se sacrifique? Mi madre repitió casi suplicando. No lo calculen así. Entre familia, ¿quién es mejor que quién? Solo queremos que todo permanezca en paz. Ceder un paso no te costará nada. Mis palabras parecían deslizarse por ellos, sin tocar a nadie. No escuchaban mis razones. No les importaba mi camino. Solo repetían una única exigencia, como si todo hubiera sido predeterminado desde el principio. Mi corazón dolía, no de rabia, sino porque finalmente entendí. En esta historia nunca habían querido realmente escucharme. En sus ojos solo estaba Luis, solo el viejo orden que necesitaban proteger, y yo seguía siendo el esperado a hacerse a un lado. Entonces, Luis apareció casi como si fuera señalado de antemano. Entró por la puerta trasera, con el rostro pálido, respirando con dificultad, mostrando la postura de alguien acorralado. «Hermanito, ¿de verdad quieres llegar tan lejos?», dijo, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente alta para llenar la habitación. «Sabes que este proyecto es vital para mí. Sin él, mi empresa colapsará. ¿Y aún así insistes en mantenerlo? Estás destrozando la familia tú solo». Antes de que pudiera responder, mis padres se volvieron hacia él. Mi madre lo acercó rápidamente, con la voz entrecortada. Hijo. Entendemos. Ya ha sufrido suficiente. Luis pareció energizado por ello. Tomó aire profundamente, su voz subiendo con resentimiento. Desde la infancia hasta ahora, siempre he cedido ante Lorenzo. Siempre he sido yo quien llevaba la responsabilidad, mientras él hacía lo que quería. Y ahora, cuando lo necesito, me da la espalda. Mamá, papá, piensen. ¿Cómo puedo soportarlo? Mi padre frunció el ceño profundamente, girándose completamente hacia mí. Lorenzo, ¿oíste lo que dijo tu hermano? ¿Te das cuenta de lo que estás causando? Intenté mantenerme calmado. Mamá, papá, no quiero lastimar a nadie, pero no puedo abandonar lo que he construido. No estoy quitándole nada a Luis. Solo protejo mi parte. ¿Tu parte? Luis se burló. En esta familia, nada es verdaderamente individual. Todo se comparte. ¿O acaso no lo consideraron familia desde el principio? Mi madre sollozó, abrazando a Luis con fuerza como si temiera que se desplomara. Hijo, no digas eso. No permitiremos que pase. No dejaremos que Lorenzo destruya a la familia. La atmósfera en la sala se volvió densa y opresiva. Me sentí como si estuviera siendo juzgado. Nadie preguntó lo que realmente quería. Nadie escuchó mi camino. Todas las miradas estaban dirigidas a Luis, el protegido, el que necesitaba ser salvado. Finalmente, mi padre habló, con la voz descendiendo a un frío escalofriante. Lorenzo, lo diré claramente una vez. Si no cedes, te consideraremos ya no nuestro hijo. Elige a tu familia o ese maldito proyecto. Esas palabras me atravesaron el pecho. Miré a cada uno de ellos y por primera vez reconocí una verdad innegable. No era un estallido momentáneo de ira, sino una decisión deliberada. Estaban dispuestos a desheredarme para proteger a Luis, para preservar el viejo orden que consideraban correcto. Mi corazón latía con fuerza, entre dolor y frialdad. Pero no supliqué, ni retrocedí. Hablé, con voz extrañamente calmada. Entiendo. Acepto mi decisión. Me levanté, caminé hacia la puerta y no miré atrás. Afuera, la lluvia caía con fuerza, fría y persistente, como el sentimiento que lentamente se extendía dentro de mí. Desde entonces, mis padres cortaron todo contacto por completo. No hubo llamadas, ni mensajes, ni asistencia a ningún evento relacionado conmigo. Mi cumpleaños pasó en silencio. Ningún deseo.
Fui oficialmente excluido de la familia, tanto emocional como nominalmente. Me retiraron de la lista de herencia y dejaron de invitarme a reuniones familiares. Aunque fue doloroso, como una herida profunda en el corazón, no tuve remordimientos. Por primera vez en mi vida, me había protegido. En esas primeras noches, permanecí despierto recordando memorias de la infancia, cenas familiares, vacaciones de verano, ahora solo recuerdos distantes. Pero ese dolor gradualmente se transformó en fuerza. El aislamiento de mi familia se convirtió en motivación para concentrarme por completo en el proyecto y mi trabajo. Me reunía con mi equipo diariamente, refinaba la propuesta y monitoreaba los avances. La filial GreenTech creció con fuerza, atrayendo socios internacionales. Me paré solo en el balcón de mi apartamento, mirando la reluciente ciudad de Londres bajo las luces nocturnas. El viento frío soplaba, arrastrando el persistente olor a lluvia. Ya no buscaba reconocimiento de mis padres. Solo quedaba el camino elegido por mí. Mi corazón latía firme, emocionado por los desafíos que venían. Pero esta vez estaba listo para enfrentarlo solo. En las primeras semanas tras el enfrentamiento familiar, mi vida siguió un nuevo ritmo, aislado pero enfocado. Vertía toda mi energía en el proyecto, sosteniendo interminables reuniones con mi equipo en la discreta oficina del centro de la ciudad. No había más llamadas de mis padres, ni mensajes fingidamente preocupados. Solo un silencio pesado, como un muro invisible. Sabía que Luis no se quedaría quieto. Mi firme negativa a ceder el proyecto era un insulto demasiado grande para él, no solo en el mundo empresarial, sino también en su papel de hermano mayor acostumbrado a estar por encima de mí. Desde la infancia había vivido con favoritismo, siendo el centro, mirando siempre por encima de mí. Y ahora ese orden había sido derribado. Podía visualizar claramente su rostro en ese momento, enrojecido de ira, con los ojos tensos cada vez que pensaba en la licitación. Luis buscaría la forma de vengarse. No tenía dudas al respecto. La sensación de emoción aún estaba allí, como de pie ante una tormenta inminente. Pero esta vez no era pasivo. Estaba preparado. La primera señal llegó un lunes por la mañana, cuando mi asistente irrumpió en la oficina, pálida. «Jefe, un socio importante acaba de cancelar nuestra reunión. Dijeron que necesitan revisar el contrato». Fruncí el ceño y revisé mi correo. No era solo uno. 3 socios, proveedores esenciales para el proyecto de infraestructura inteligente, detuvieron repentinamente la cooperación. Las razones eran vagas, problemas internos por resolver. Mi corazón se aceleró, la emoción me recorrió. No era coincidencia. Luis había comenzado a usar sus conexiones en la industria para presionar a socios y proveedores que trabajaban con mi conglomerado. Tenía una red amplia, desde amigos de la universidad hasta funcionarios del mundo inmobiliario. Lo había escuchado jactarse en la fiesta de Navidad. Ahora se habían convertido en armas dirigidas hacia mí. Un socio confesó por teléfono, en voz baja: «Luis nos llamó diciendo que trabajar contigo podría ser arriesgado. No queremos involucrarnos». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo la sangre subirme a la cabeza. Dramático, sí, como una película de espionaje, pero esto era la vida real y yo era el objetivo. No se detuvo allí. Se lanzó una campaña de difamación discreta, esparciendo rumores de que mi conglomerado de inversiones carecía de transparencia y solo era una empresa fachada. Los leí en foros empresariales clandestinos, publicaciones anónimas, GreenTech Solutions, rumor dice que es una empresa pantalla que oculta dinero sucio. Luego vino la prensa. Un pequeño artículo en un periódico financiero local, citando fuentes internas, afirmaba que estábamos siendo investigados. Mi corazón se tensó al leer esas líneas. No necesité adivinar mucho para saber quién estaba detrás. Luis, seguro. Siempre había sabido manipular los medios, usándolos para elevarse antes y ahora volviéndolos contra mí. Las consecuencias llegaron rápido. Algunos socios congelaron temporalmente la cooperación, causando retrasos en el proyecto desde las primeras etapas. La instalación del equipo de prueba se pospuso y comenzaron a surgir preguntas del comité del proyecto. ¿Hay algún problema? Inmediatamente convoqué una reunión de emergencia con el equipo. Mi voz permaneció calmada,
aunque una tormenta rugía dentro. Debemos superar esto. Revisen cada proceso. No puede haber más errores. La presión constante me hizo perder el sueño. Pasé la noche en vela, la mente girando constantemente sobre los próximos pasos, consciente de que esto era solo el primer golpe. Luego llegó el clímax. Luis encontró formas de acercarse a agencias reguladoras, reportando sutilmente irregularidades financieras para arrastrar a mi conglomerado a auditorías prolongadas. Recibí una carta de la Autoridad Financiera de Estados Unidos notificándome de una inspección sorpresa, sospechas de actividades no transparentes, decía la carta. Mi corazón latía con fuerza al abrir el sobre. Era un golpe letal. Si se prolongaba, el proyecto podría morir prematuramente y mi reputación sería destrozada. Comprendí rápidamente que la cadena de eventos no era aleatoria, sino un plan deliberado dirigido directamente hacia mí. Luis estaba jugando sucio, usando todo truco para derribarme y demostrar que aún era superior. Lo imaginé sentado en su oficina, sonriendo triunfalmente mientras llamaba a sus contactos. Doloroso, sí, porque era mi hermano. Pero ahora se sentía como un enemigo. La emoción se elevaba al máximo. ¿Podría superar esto? En lugar de responder con rabia o impulsos, me mantuve sereno. Instruí a los equipos legales y de auditoría a revisar todas las operaciones, haciendo que cada documento fuera completamente transparente. Revisamos cada número, cada transacción, tal como dirigí en la reunión. Trabajamos toda la noche imprimiendo montones de documentos, con auditores independientes confirmando todo. Permití el acceso total a las autoridades, dispuesto a cooperar para demostrar nuestra inocencia. Estamos completamente abiertos, les dije a los inspectores cuando llegaron a la oficina. Fue una semana tensa. Revisaron los libros contables, entrevistaron al personal, chequearon cuentas. Mi corazón latía con fuerza cada vez que recibía un informe. Preguntaban sobre transacciones del año pasado. Era emocionante, como caminar sobre una cuerda floja. Un pequeño error podía hacer que todo colapsara. Pero yo sabía que estaba limpio. Todo era legal, construido desde cero. Las inspecciones concluyeron sin hallazgos de irregularidades en mi conglomerado. El inspector principal anunció oficialmente: todo está claro. No hay problemas. Respiré aliviado, pero no sonreí. Por el contrario, durante la revisión de documentos, empezaron a surgir irregularidades en la empresa de Luis. Se encontraron transacciones sospechosas, transferencias de origen incierto, probablemente provenientes de sus conexiones. Mi abogado me informó, estaban trasladando los archivos hacia su lado. Mi corazón se aceleró. Dramático, sí, como un giro inesperado. Luis había cavado su propia tumba. Pero me contuve, no quise precipitarme para aprovechar esas debilidades. No quería jugar según sus reglas. En cambio, volqué toda mi atención al proyecto. No debemos distraernos, dije al equipo. El trabajo se aceleró de nuevo. Los sistemas de prueba de la inteligencia artificial se instalaron según lo previsto y pronto alcanzamos el primer hito importante. El modelo prototipo registró una reducción del 15% en el consumo de energía. Mi proyecto alcanzó hitos clave, recibiendo evaluaciones positivas del panel y socios internacionales. Un correo del panel confirmaba: la propuesta de GreenTech sobresale en sostenibilidad. Los socios regresaron, disculpándose por el malentendido. La reputación de mi discreto conglomerado de inversiones se reforzó fuertemente, mientras las tácticas de Luis empezaban a volverse en su contra. Tiempo después, todo comenzó a derrumbarse como un edificio viejo arrasado por una tormenta. Fue una mañana de principios de verano. Estaba sentado en mi oficina tomando un café negro y amargo cuando mi teléfono vibró con una notificación de noticias. Los medios informaban sobre irregularidades en las operaciones de la empresa de Luis. Los titulares gritaban en primera plana: Kensington Real Estate implicado en escándalo financiero o negocios turbios detrás del imperio inmobiliario. Mi corazón latía con fuerza al leerlo, no por alegría. No soy de los que se deleitan con la caída de otros, sino por la emoción, como si una bomba que había sentido desde hace años finalmente detonara. Las autoridades reguladoras intervinieron tras auditorías cruzadas entre industrias. Inicialmente,
Esas inspecciones me habían apuntado a mí como reacción en cadena de lo que Luis había sembrado. Pero mientras más profundizaban, la investigación cambió de dirección. Comenzaron a aparecer rastros familiares, esta vez dirigidos directamente a él. Transacciones antes protegidas por conexiones y reputación ya no podían sostenerse. Capa tras capa, todo fue desenmascarado. Fondos opacos transferidos al extranjero, facturas falsificadas, tácticas de evasión fiscal hábilmente disfrazadas. Todo, antes escondido en las sombras, estaba ahora a plena luz, sin espacio para negar nada. Me senté revisando los artículos, con sentimientos encontrados. Una parte de mí dolía porque era mi hermano. Otra parte sentía justicia. Luis había jugado sucio, y ahora las consecuencias habían llegado. Recordé aquella última llamada telefónica, su voz temblando de pánico. Nunca había imaginado que podía fracasar, protegido por nuestros padres desde la infancia. Pero ahora la verdad no perdonaba a nadie. Se inició una investigación formal por fraude financiero grave y violaciones a regulaciones empresariales. La seguí desde lejos, a través de la prensa y actualizaciones de mi abogado. Profundizaron en los libros de Kensington Real Estate, descubriendo vulnerabilidades que Luis creía seguras. Mi corazón se aceleraba con cada novedad, emocionante y dramático, como ver un thriller, pero con mi propia carne y sangre como protagonista. Llegó el momento decisivo. Se emitió una citación oficial. La verdad ya no estaba bajo el control de Luis. Fue llamado a la oficina de investigación y la prensa cambió abruptamente su enfoque. Los artículos que antes lo elogiaban ahora cuestionaban su ética empresarial. De estrella a sospechoso, la historia de Luis Kensington se difundió por todas partes. Reporteros rodearon la villa, socios rompieron vínculos y la bolsa de la empresa se desplomó sin control. Luis fue acusado de múltiples delitos relacionados con actividades empresariales ilegales, fraude financiero, lavado de dinero y violaciones de leyes antimonopolio. Arriesgaba perderlo todo, su empresa, su reputación e incluso su libertad. La familia tuvo que enfrentar la realidad cuando se fijó una fecha de juicio público. Ese día quedó marcado en el calendario como un punto final a las viejas ilusiones. Pensé cuidadosamente antes de decidir. Mis padres me llamaron por primera vez tras meses de silencio, con voces temblorosas. «Lorenzo, ¿vendrás al juicio? ¿Por Luis?» Pausé unos segundos, con el corazón acelerado, no por enojo, sino por anticipación al enfrentamiento. Finalmente, acepté, iré con ustedes, no para presenciar la caída de Luis, sino para cerrar un capítulo que nunca se enfrentó de frente. El día del juicio llegó en una mañana gris en el centro de Londres. Conduje hasta el tribunal, mis padres sentados atrás, silenciosos como fantasmas. Nadie hablaba en el camino, solo la radio informando sobre el caso. El tribunal estaba lleno, reporteros, antiguos socios, algunos familiares. Nos sentamos en la sección de familiares. Mi padre apretaba con fuerza la mano de mi madre, su rostro pálido. En la sala, Luis ya no parecía el empresario exitoso con traje brillante, sino un acusado ante la ley. Se sentó con camisa blanca pálida, cabello desordenado, ojos con ojeras profundas. Al cruzar nuestras miradas, bajó la cabeza como avergonzado. Mi corazón latía, excitado y doloroso, pero extrañamente en paz. El juicio comenzó, y por primera vez mis padres presenciaron toda la evidencia presentada. El fiscal detalló cada transacción. El acusado transfirió $5 millones a cuentas offshore para evadir impuestos mediante facturas falsas para inflar ganancias. La evidencia se acumulaba: correos electrónicos, actas de reuniones, registros bancarios. No había forma de negar o justificar nada. Mi padre apretaba el reposabrazos, mi madre se cubría la boca mientras las lágrimas corrían. Un pesado silencio envolvía la sala. Actos antes protegidos bajo el nombre familiar ahora quedaban expuestos. Las veces que mis padres habían usado conexiones para limpiar los errores de Luis, los errores pasados por alto, todo se convirtió en evidencia en su contra. Con cada prueba presentada, percibí claramente el cambio en mis padres. No más defensas, no más sacudidas de cabeza negando la realidad. Su silencio era más pesado que cualquier reproche. Por primera vez los vi enfrentarse al costo de años de favoritismo y protección, no solo los errores de Luis, sino las consecuencias de decisiones repetidas durante demasiado tiempo.
Me mantuve a distancia, sin intervenir, respetando el proceso legal que se desarrollaba ante nosotros. El juicio duró 3 días, cada jornada quitando otra capa. Mis padres permanecían cada vez más callados, ya no defendiendo a Luis como antes. Nos equivocamos. Durante demasiado tiempo. No debimos dejar que esto llegara tan lejos, susurró mi padre a mi madre durante un receso, su voz quebrada. Mi madre asintió, ojos rojos. Sigue siendo nuestro hijo, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Escucharlo me dolió el corazón. El juicio se convirtió en un despertar, no solo para Luis, sino para toda la familia. El veredicto se dio el último día. Luis fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude financiero, además de una multa enorme. Permaneció de pie, cabeza baja, mientras el jurado leía el veredicto de culpabilidad. La sala quedó en silencio, rota solo por los sollozos de mi madre. Ese fue el momento que marcó el colapso total de Luis en el mundo empresarial y abrió un vacío doloroso en nuestra familia. Me di cuenta de que algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían volver a ser como antes. La historia no terminó con represalias, sino con una verdad cruda que todos debimos aceptar. En el camino de regreso, mis padres no dijeron nada, solo se tomaban de la mano. Conduje con el corazón pesado, anticipando el futuro y preguntándome qué sería de la familia. Pero supe que este era el final de un viejo capítulo y el comienzo de la verdad. Tras el juicio, Luis fue encarcelado oficialmente, separado del mundo empresarial que había gobernado como un rey. Las noticias mostraban imágenes de mi hermano esposado, cabeza baja, saliendo del tribunal. Mi corazón latía, no por lástima, sino por anticipación de lo que vendría. La familia se sentía como un barco a la deriva en una tormenta, y sabía que ese vacío no se llenaría fácilmente. Mis padres, que una vez se enorgullecían de Luis como un tesoro, ahora se hundían en la confusión y la culpa. Unos días después, me llamaron. La voz de mi padre sonaba cansada y arrepentida. «Lorenzo, deberíamos ir a visitar a Luis. ¿Vendrás con nosotros?» Pausé un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Visitar a mi hermano en prisión, algo que nunca había imaginado. Pero acepté, no por obligación, sino para cerrar un capítulo, mirar a Luis a los ojos y buscar algún signo de entendimiento. Decidimos ir a visitarlo en una fría mañana tardía de otoño, con hojas doradas cayendo sobre el camino. Condujimos en silencio, solo la radio informando sobre delitos económicos. Mi padre apretaba el volante con fuerza, más demacrado que nunca, y mi madre atrás, con el pañuelo en la mano, ojos rojos e hinchados. El área de visitas, fría y estrecha, contrastaba con la imagen glamorosa que Luis había tenido. La prisión era un edificio gris, con muros altos y alambres de púas reflejando débilmente la luz. Pasamos controles de seguridad, dejando zapatos y pertenencias, esperando en una sala con olor a humedad y susurros de otras familias. Mi corazón latía, emoción y nervios recorriendo mis manos al firmar el registro. ¿Luis estaría arrepentido o seguiría arrogante? La puerta se abrió y nos condujeron a la sala de visitas. Era un espacio estrecho, con una mesa vieja y un cristal que nos separaba. Luis apareció al otro lado, visiblemente agotado, pero con ojos llenos de orgullo y resentimiento. Había perdido peso, su cabello antes peinado estaba desordenado y el uniforme gris le colgaba de un cuerpo que había sido fuerte. Se sentó, nos miró a través del vidrio, forzando una sonrisa. «Mamá, papá, hermanito, gracias por venir», dijo, voz ronca, aún con ese aire de superioridad familiar. Mi madre rompió en llanto, presionando la mano contra el vidrio. «Luis, ¿cómo llegaste a esto?» Mi padre permaneció en silencio, ojos rojos, sosteniendo firmemente la mano de mi madre. Yo observaba, corazón latiendo con fuerza. Este no era el Luis de la fiesta de Navidad, pero sus ojos seguían llenos de resentimiento, como si el mundo le debiera algo. La visita pronto dejó claro la verdad. Luis no admitió ningún error. Para él, la sentencia era solo mala suerte y fuerzas externas. Se recostó, voz cargada de quejas. No fue tan grave. Todos en la industria hacen lo mismo. Solo tuve mala suerte con inspectores demasiado meticulosos. Y seguro alguien movió hilos detrás de escena, esos competidores. Lo miré, mezclando emoción y enojo.
¿No ves que el problema está en lo que hiciste tú mismo? Dije, voz baja pero clara. Aunque hubieras tenido el proyecto, esas cosas turbias seguirían existiendo. Luis soltó una risa sarcástica. Siempre hablas de moral, pero la vida no es tan simple. ¿Alguien está completamente limpio? Solo hice lo necesario para sobrevivir. Luego giró hacia nuestros padres, con tono casi predeterminado. Mamá, papá, me ayudarán, ¿verdad? Nuestra familia tiene conexiones fuertes. Se puede solucionar. A lo peor, unos años y saldré. Mi madre guardó silencio, mi padre evitó su mirada. Luis no pareció notarlo, y esbozó una sonrisa condescendiente como si aún estuviera en su oficina de lujo y no en esta fría sala. En ese momento entendí que lo que atrapaba a Luis no eran solo los barrotes, sino su rígida creencia de que nunca había estado equivocado y que el mundo debía girar a su alrededor. Mis padres escucharon en silencio, sin defenderlo ni excusarlo. Mi padre bajó la cabeza, mi madre secó sus lágrimas sin decir palabra. No hubo más frases como Luis hizo bien o nuestro hijo ha sido agraviado. Por primera vez, lo veían tal cual era. Comprendí que la terquedad de mi hermano no surgía de su situación actual, sino que había sido cultivada durante años, protegido y consentido ciegamente desde la infancia. Las trampas en exámenes, los accidentes de conducción en estado de ebriedad, incluso sus primeros errores empresariales siempre habían sido cubiertos por nuestros padres. Siempre decían que era por la familia. Pero en realidad habían criado a un monstruo egoísta. Ahora, en prisión, seguía igual. Sin despertar, solo con resentimiento acumulado. Mi corazón latía, no de miedo, sino anticipando el momento de decir lo que nunca se había dicho. No discutí ni intenté convencerlo. Simplemente mantuve mis límites claros. Hermano, lo hecho está, dije, voz suave y firme. Quizá deberías tomarte el tiempo para pensar en lo que has hecho. Luis se burló, recostándose. Parece que me estás dando una lección. Fácil decirlo cuando tú te llevas todo. No vine a ganar ni a perder, respondí, ni a reclamar méritos o remover el pasado. Solo quiero que entiendas que esto no lo causé yo. Luis negó con la cabeza, voz cargada de sarcasmo. Ganes o pierdas allá afuera, ¿crees que eres tan limpio? El mundo de los negocios no tiene lugar para la inocencia. Solo tuve mala suerte mientras tú eres mejor ocultando cosas. Lo miré sin flaquear. Siempre piensas que el problema está en el resultado, no en las elecciones. Y fue precisamente esa manera de ver las cosas la que te trajo aquí. Luis guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa seca. Lo dices tan bonito. Pero sin esta familia, sin lo que mamá y papá construyeron, ¿quién crees que eres? Quizá no sería nadie, dije. Pero lo que tengo, lo asumo yo mismo. Luis apartó la mirada, voz más baja pero aún amarga. Ya verás allá afuera, nadie es mejor. Detrás del vidrio, permaneció sentado, no solo prisionero de los barrotes, sino de su rígida creencia de que nunca había estado equivocado. La puerta se cerró entre nosotros, sin ruido ni drama, pero lo suficiente para comprender que algunas distancias no necesitan ser puenteadas, solo reconocidas. Entendí que este colapso no bastaría para que Luis despertara inmediatamente. Seguía en la ilusión, creyéndose víctima. La visita terminó con un aire pesado, sin reconciliación ni disculpas. Nos levantamos. Luis nos observó con ojos resentidos. Mamá, papá, acuérdense, ayúdenme a salir de aquí lo antes posible. La puerta se cerró con un clic seco, como recordatorio que no necesitaba explicación. De camino fuera de la prisión, nadie habló por largo rato. Luego mi padre rompió el silencio, muy suavemente, como hablando consigo mismo. Nos equivocamos, Eloísa. Lo protegimos demasiado. Mi madre asintió, voz quebrada por el cansancio y el arrepentimiento. Somos nosotros quienes creamos a un Luis tan terco. No se dirigieron a mí ni esperaron mi respuesta, pero lo escuché claramente. Por primera vez, lo admitieron, no a mí, sino a una verdad que ya no podían evitar. Acepté una realidad dolorosa. Algunas lecciones no pueden aprenderse por otros, y algunas personas solo cambian al tocar fondo. Luis aún no estaba allí.
Seguía creyendo que alguien lo rescataría, esperando una mano familiar, y esa esperanza era su mayor prisión. La visita terminó con un claro sentimiento de incompletitud. La familia seguía sin sanar, y no esperaba que ocurriera pronto. Pero este silencio ya no era evasión ni imposición, llevaba un significado distinto, un despertar tardío, cuando se han agotado todas las excusas y cada quien queda solo con su responsabilidad. En el camino a casa, comenzó a llover y conduje en silencio, corazón aún acelerado, emocionado por el futuro. ¿Cambiaría Luis? ¿Me verían mis padres de otra manera? Ahora solo sabía que la historia aún no había terminado. Mi conglomerado de inversiones prosperaba. El proyecto de infraestructura inteligente había ganado oficialmente la licitación, y los socios internacionales llegaban como abejas a un panal. Me concentré en el trabajo, construyendo nuevas relaciones con personas que realmente me valoraban por mis capacidades, no por los lazos familiares. Reuniones nocturnas, viajes de negocios a Berlín o Nueva York, todo me mantenía ocupado, pero satisfecho. Ya no intentaba demostrar nada a mi familia. Ya no lo necesitaba. El reconocimiento de mis padres, algo que en algún momento había ansiado, ahora parecía un recuerdo lejano. Había aprendido a valorarme a través de los números crecientes en los informes financieros, los apretones de manos de mis socios y la paz interior al reflexionar sobre el camino recorrido. Mientras tanto, podía imaginar la casa de mis padres vaciándose visiblemente. No más orgullos por los logros de Luis. No más llamadas de socios felicitando a mi hermano. La Villa Kensington, antes llena de risas y vinos selectos, probablemente ahora estaba silenciosa como un viejo museo. Mi padre, tal vez sentado solo en su estudio, mirando el jardín marchito, sosteniendo un periódico que ni leía. Mi madre, ocupada con tareas domésticas triviales, pero con la mirada siempre distante. Comenzaban a enfrentar la realidad. El hijo en quien habían depositado todas sus esperanzas ya no estaba allí para cubrir cada error. Luis, su mayor orgullo, estaba en prisión, y ese vacío no podía llenarse con excusas. Podía imaginar a mi padre junto a la ventana, copa de vino en mano, ojos pesados de silencio. Sin palabras, podía ver claramente el momento en que se enfrentaban a sí mismos. Se dieron cuenta de que durante años siempre me habían exigido sacrificios por la familia. Ceder. Mantenerme en silencio para mantener las apariencias, pero nunca habían sacrificado su favoritismo por mí. Las demandas de ceder el proyecto, las frías palabras de desheredamiento, todo provenía no de la justicia, sino del miedo a alterar el viejo orden donde Luis siempre estaba protegido. Ahora, con Luis en prisión, empezaron a reflexionar sobre cómo lo habían protegido y cómo esa protección había fomentado, sin querer, una obstinación que llevó a la tragedia. Desde pequeños errores en la infancia hasta violaciones graves más tarde, cada encubrimiento había sido un ladrillo que contribuyó a la persona en la que se convirtió. Por primera vez, en ese silencio, ya no buscaban justificarse. Se vieron obligados a reconocer su papel en el colapso actual. No con palabras, sino a través del pesado vacío dejado atrás. El cambio llegó muy lentamente, casi en silencio. Mis padres comenzaron a acercarse proactivamente, sin demandas ni imposiciones, solo con consultas cautelosas. El primero fue un mensaje de mi madre enviado una noche tarde. Lorenzo, ¿cómo has estado últimamente? Te extraño. Mi corazón se tensó ligeramente al leer esas palabras, no por emoción, sino por una extraña excitación tras meses de silencio. No respondí de inmediato, dándome tiempo para pensar. Luego llegó una llamada de mi padre. Habló brevemente, con voz más grave y temblorosa de lo que recordaba. Hijo, solo quería escuchar tu voz. Eso es todo. Nada de superioridad, nada de órdenes. Manteniendo distancia, escuché más de lo que respondí, porque entendía que el arrepentimiento, si era genuino, necesitaba tiempo para demostrarse con acciones, no con palabras. Al final, solo respondí: estoy bien. Ustedes, mamá y papá, cuídense también. Nada más, nada menos. Pero incluso esa frase fue suficiente para despertar una excitación tranquila, preguntándome si este cambio era real o solo un momento fugaz que pasaría como antes. La sanación no ocurrió con una gran conversación dramática como en las películas, sino a través de pequeñas acciones pacientes y sin exigencias. Mi madre me envió una caja de galletas caseras, las que me encantaban de niño,
con una nota. Las hice porque te extraño. Mi padre me envió un artículo sobre mi proyecto con las palabras: estoy muy orgulloso de ti, hijo. Sin peticiones de reunión, sin presión. Por primera vez, empezaron a escuchar. Una vez, mi madre llamó y preguntó: cuéntame sobre tu empresa. Quiero saber. Le conté brevemente sobre los primeros días de independencia, sobre los fracasos. Escuchó en silencio, sin interrumpir como solía hacer. Mi padre admitió: me equivoqué, hijo. No vi tus esfuerzos. Esos momentos aceleraron mi corazón, llenos de esperanza, pero cauteloso por el pasado. Establecí límites claros. Estaba dispuesto a abrir la puerta, pero no a regresar al rol de sombra. Cuando mis padres propusieron una reunión, accedí, pero en un café neutral, no en la villa familiar. Iré, pero hablaremos como adultos, dije. La primera reunión fue tensa. Mis padres, con manos temblorosas sobre las tazas, ojos enrojecidos. Hijo, nos equivocamos. Favorecimos a Luis y te pasamos por alto. Esas palabras de mi padre me dejaron atónito. Mi madre lloró. Lo lamento tanto, Lorenzo. Nunca pregunté cómo estabas realmente. Fui una madre terrible. Escuché, con el corazón acelerado. No hubo perdón inmediato, pero sí un primer paso. Les hablé de mi nueva vida. Tranquila, libre, sin esperar reconocimiento. No estoy enojado, pero tampoco cederé nada que sea mío. Asintieron sin objeción, expectantes por futuros encuentros. ¿Cumplirían su palabra? En los días siguientes, continué con mi trabajo habitual, solo que ahora con una nueva capa de emoción en mi corazón. Durante un viaje de negocios a París, recibí un mensaje de mi madre. Viaja seguro, hijo. Buena suerte con el contrato. Solo una línea corta, pero lo suficientemente cálida. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Aún así, mantuve distancia, dejando que todo se pusiera a prueba con el tiempo, no por sentimientos momentáneos. Viejos recuerdos a veces regresaban, los momentos en que me ignoraban, los instantes en que estaba al margen. Pero ahora ya no dolían. El cambio de mis padres se desarrolló lenta y silenciosamente. Un regalo de cumpleaños enviado el día exacto. Preguntas genuinas sobre mi trabajo y socios. Una vez, mi padre ayudó proactivamente a reconectar con un antiguo contacto de negocios sin condiciones. Abrí la puerta poco a poco, pero los límites permanecieron claros. Les dije y me recordé: soy Lorenzo, no la sombra de nadie. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. Antes de darme cuenta, los años de prisión de Luis habían terminado. Era una mañana de primavera temprana, con la luz pálida filtrándose entre los árboles, todavía húmedos por la lluvia de la noche anterior. Mi padre me llamó, su voz profunda y pesada. Lorenzo, Luis está a punto de ser liberado. ¿Quieres verlo? Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la emoción de saber que comenzaba una nueva fase. Sabía que este momento llegaría. Luis salía de prisión, enfrentando el mundo en una posición completamente distinta. Ya no llevaba trajes relucientes, ni un coche esperándolo. Estaba solo, con una bolsa de lona vieja, rostro demacrado bajo la luz débil. No estuve presente ese día, pero lo imaginé por lo que me describió mi padre. Luis, de pie y mirando a su alrededor, con los ojos perdidos, como si el mundo exterior hubiera cambiado demasiado durante su confinamiento. Sin empresa a la cual regresar, sin reputación a la cual aferrarse. Kensington Realty había quebrado hacía tiempo. Bienes incautados, socios antiguos alejándose uno a uno. Luis tuvo que enfrentar una sociedad que no le ofrecía segundas oportunidades. Mis padres esperaban que yo extendiera una mano para ayudar a mi hermano. Pero esta vez no se atrevieron a imponer ni exigir como antes. Habían aprendido la lección. El favoritismo ciego había llevado a la tragedia. Ahora respetaban mis límites. Mi madre me llamó por separado, con voz cautelosa. Lorenzo, Luis está teniendo dificultades. No te obligo, pero si pudieras verlo. Mi corazón se aceleró, excitado, porque los recuerdos del pasado regresaban, las humillaciones, las malas jugadas de Luis.
Pero accedí a reunirme no como salvador, sino ofreciendo una elección. No quería rescatarlo de las consecuencias, sino darle la oportunidad de levantarse por sí mismo si realmente quería. El encuentro se organizó en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar que no evocaba recuerdos del antiguo glamour. Llegué temprano, sentado junto a la ventana, observando la llovizna afuera, corazón latiendo. ¿Habría cambiado o seguiría obstinado como en la visita a prisión? Luis entró, agotado pero intentando mantener una apariencia aseada, camisa limpia, cabello peinado con cuidado. Se sentó frente a mí, sin la arrogancia ni el rencor de antes. La reunión transcurrió con cautela, como dos extraños evaluándose. «Gracias por venir, Lorenzo», dijo, voz fija en su taza de café. No más condescendencia. No más culpas. Reconocía que no le quedaba nada que perder, empresa destruida, reputación perdida, amigos alejados. Le escuché, observando sus ojos, aún con un dejo de rencor, pero sin odio. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, la salud de nuestros padres, antes de llegar al punto crucial. Preguntó por mi trabajo sin envidia, solo curiosidad. ¿Cómo lo construiste? ¿Desde cero? Le conté brevemente, sin presumir, y asintió como aprendiendo. Establecí límites claros desde el principio, voz calmada pero firme. Hermano, estoy dispuesto a darte una oportunidad para comenzar de nuevo, pero con límites claros. Sin poder, sin bienes, sin garantías. No te estoy salvando, solo abriendo la puerta para que tú mismo la atravieses. Mi corazón latía rápido mientras hablaba, excitado y temeroso de su reacción. Solo asintió, mirada baja. Entiendo. No tengo nada más que reclamar. Ese fue el momento dramático. Luis, quien antes tenía la ventaja, ahora aceptaba mis condiciones. La ayuda comenzó con pequeñas cosas. Lo introduje en un trabajo ordinario en una pequeña empresa de logística que conocía por un socio, posición de almacenero acorde a sus capacidades actuales. Sin título, sin privilegios. No CEO ni gerente, solo trabajo manual, control de inventario, cumplimiento de horarios. Nadie recupera todo de inmediato. Se empieza por lo pequeño, se hace honestamente y luego se continúa. Lo importante es si estás dispuesto a empezar. Asintió, aunque vi un destello de duda en sus ojos. Su ego aún persistía. Los primeros días fueron extremadamente difíciles. Debía aprender a trabajar bajo supervisión, seguir la disciplina y asumir responsabilidad por cada decisión. De alguien acostumbrado a dar órdenes, ahora debía obedecer a un jefe estricto, un hombre de mediana edad ajeno a su pasado glamuroso. Luis me contó más tarde. El primer día casi renunció. Me dolían manos y pies, y el jefe me reprendió por trabajar lento. Mi corazón se aceleró escuchando, excitado, porque sabía que ese era el verdadero desafío. Luis era constantemente puesto a prueba por su ego y sus momentos pasados cuando quería estallar con colegas diciendo: yo era CEO de una empresa reconocida. Por las noches, regresaba a su apartamento reducido, agotado, recordando la antigua villa. Una vez cometió un error, registrando cantidades incorrectas y le descontaron el sueldo. Me llamó, voz temblorosa. Hermano, no puedo. Ayúdame. Pero no intervine. No lo privilegié, dejé que enfrentara las consecuencias de sus decisiones pasadas. Corrige tu propio error, dije con calma. Ese fue un momento dramático. Se quedó en silencio, colgó y al día siguiente corrigió el error sin quejarse. Poco a poco, Luis comenzó a entender que el respeto no se obtiene por la posición, sino por cómo se vive y trabaja. 3 meses después me dijo: hoy el jefe me elogió por mi desempeño. Por primera vez, me sentí realmente orgulloso. Mi corazón latía, emocionado al ver el cambio. Comenzó a colaborar, aprendiendo de los colegas, incluso ayudando a un nuevo empleado. Sin resentimientos, solo esfuerzo. Mis padres observaron este lento cambio en silencio, sin intervenir. Me llamaron. Luis está intentando día a día. Hijo, gracias por darle una oportunidad. Mi ayuda no redimía a Luis por él, sino que le ofrecía la oportunidad de arreglarse a sí mismo. Lo inscribí en un curso en línea sobre gestión de almacenes,
pero tuvo que pagarlo con su primer sueldo. Esos pequeños pasos se acumularon, transformando a Luis de un hombre obstinado a uno común, aprendiendo a vivir nuevamente. Luis dio sus primeros pasos en un nuevo camino. Incierto, pero genuino. Una noche me llamó. Hermano, conseguí un pequeño ascenso, líder de turno, no CEO, pero estoy orgulloso. Sonreí al teléfono, corazón latiendo estable. Mantuve la frontera entre compasión y respeto propio, ayudando pero sin permitir que dependiera de mí. Excitado por el futuro, me preguntaba si lo sostendría. Sabía que había tomado la decisión correcta. El tiempo pasó rápido, y antes de darme cuenta, llegó la Navidad. Era 2025, con la nieve cayendo suavemente sobre las calles londinenses. Pero este año todo era diferente. No más fiestas extravagantes. No más atención mediática. No más invitados glamorosos llenando la villa familiar. Mis padres me llamaron unas semanas antes, con voz cautelosa. Lorenzo, ¿para Navidad nos reunimos? Solo la familia. Mi corazón se aceleró, emocionado porque los viejos recuerdos regresaban, la humillación pasada, pero también la esperanza por los cambios percibidos. Acepté sin dudar, aunque con ligera ansiedad. ¿Sería diferente de verdad o solo una fachada superficial? La reunión familiar fue sencilla, cálida e íntima. No un árbol de Navidad enorme con miles de luces, ni una mesa interminable repleta de caviar y vinos franceses. Solo una cena acogedora en el pequeño comedor de la villa, con velas suavemente aromáticas y platos caseros de mi madre, pollo asado, pudín y una ensalada simple. Mi padre abrió la puerta, sonrisa genuina, marcada por los años. Bienvenido, hijo. Entra antes de que te enfríes. Mi madre me abrazó suavemente, ojos brillantes. Lorenzo, ¿cómo has estado últimamente? No más indiferencia. No más miradas decepcionadas. Sentí el ambiente cálido, sin artificios. Mi corazón latía rápido, emocionado porque esta era la primera vez que nos reuníamos sin la sombra del favoritismo. Llegué a tiempo, ya no el olvidado en un rincón, ni el centro de atención. Mis padres me recibieron con respeto genuino. Preguntaron por mi último viaje de negocios, escuchando mientras hablaba de un nuevo proyecto en Berlín, sin interrumpir ni compararme con nadie. Eso me hace sentir tranquila respecto a ti, dijo mi padre, con voz orgullosa, sin exagerar. Mi madre asintió. Sé que has trabajado duro. No mencionaron logros de Luis. No sacaron a relucir el pasado como un cuchillo invisible. Las humillaciones, los momentos en que fui menospreciado, quedaron en silencio, como entendiendo que recordarlas solo profundizaría las heridas. Me senté a la mesa, sintiendo un extraño equilibrio. Ya no era una sombra, sino una parte igualitaria. Entonces Luis llegó, con una sonrisa cansada pero sincera. Era un hombre empezando de nuevo. Sin títulos, sin privilegios, pero ya no inferior. Vestía camisa simple, cabello corto y cuidado, el porte de alguien que había atravesado una tormenta. Saludó a todos y me estrechó la mano firmemente. Mis padres lo abrazaron, pero sin la indulgencia ciega de antes, solo un abrazo cálido e igualitario. Luis se sentó y habló de su nuevo trabajo, líder de turno en el almacén, los turnos nocturnos agotadores, pero valiosos. Nadie era elevado, nadie disminuido. Cada persona era vista por quien era ahora. Hablé sobre el conglomerado, sobre las lecciones de Luis en la cárcel y su nuevo trabajo. Mis padres hablaron de sus días de reflexión. La atmósfera no era tensa, sino ligera, como una conversación entre personas realmente cercanas. Me di cuenta de que la mayor diferencia no estaba en la fiesta, que ya no era lujosa ni ostentosa, sino en cómo mis padres escuchaban y sabían cuándo permanecer en silencio. Cuando Luis mencionó que su jefe lo había regañado por un pequeño error, mi padre no intervino para defenderlo como antes, solo asintió. Nos alegra que lo haya solucionado. Mi madre me preguntó por los nuevos socios, escuchando atentamente sin cambiar el tema para presumir de Luis. No intentaban enmendar con grandes palabras, ni con discursos llorosos sobre el arrepentimiento, sino a través de cambios en su comportamiento y en los límites establecidos. Respetaban mi espacio, no me presionaban a compartir si no quería, y por primera vez reconocían silenciosamente sus errores. De la historia de ustedes dos hermanos,
Hemos aprendido mucho, dijeron. Mi corazón latía con fuerza al escucharlo, emocionado porque era el momento que había esperado, pero también conmovido porque era genuino. A diferencia de antes, Luis ya no presumía ni me ridiculizaba. Mostraba una humildad rara, una actitud cautelosa, sin arrogancia. Cuando mencioné un trato exitoso, no reaccionó con envidia ni sarcasmo, solo asintió. Eres realmente bueno en esto, Lorenzo. Necesito aprender más de ti. Esas palabras me dejaron sorprendido. Por primera vez me reconocía sin comparaciones. Habló de sus primeros días en el trabajo, de aprender a pedir disculpas a sus compañeros, de noches reflexionando sobre viejos errores. Sin tono condescendiente, solo sinceridad. Yo no alardeé de mis logros ni oculté mi camino, solo compartía cuando me preguntaban. Cuando mi madre me preguntó sobre mis años de independencia, respondí brevemente. Fallé muchas veces, pero aprendí a mantenerme por mi cuenta. Ellos escucharon por primera vez sin comentarios. Esta Navidad no era deslumbrante como en años pasados. No había candelabros de cristal, ni suaves violines, pero era más auténtica y respirable que cualquiera anterior. Intercambiamos regalos sencillos. Regresé a mis padres un libro de negocios que me había gustado. Luis regaló una pintura que había hecho en prisión. Mis padres nos dieron bufandas de lana tejidas a mano. La risa resonaba naturalmente en la casa, sin esfuerzo, mientras recordábamos historias divertidas de la infancia, juegos tontos de escondidas, veranos ruidosos, sin tocar heridas. Mi corazón seguía latiendo con fuerza durante la noche, no por preocupación, sino por la frágil emoción de que una palabra fuera de lugar pudiera desequilibrarlo todo. Pero no sucedió. Ya no había tensión familiar conocida, solo una atmósfera verdaderamente cálida. Cenamos juntos, hablamos hasta tarde, y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que estaba en un lugar seguro. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque el presente era lo suficientemente pacífico como para no temer. Comprendí que la familia solo es verdaderamente segura cuando no hay favoritismos ni imposiciones. En años pasados, la Navidad era un escenario de comparaciones, donde Luis era la estrella y yo, un espectador involuntario. Ahora todo estaba equilibrado. Nadie era llevado a la cima. Nadie arrastrado a lo más profundo. Nuestra historia se cerraba con una lección clara. Los lazos familiares no pueden existir si se construyen sobre la comparación y el control. Esos años me enseñaron que la familia no es un lugar de competencia, sino de apoyo incondicional. El perdón no significa volver a los viejos roles, ser una sombra que sufre en silencio, sino elegir avanzar sin cargar rencor. Había perdonado a mis padres, perdonado a Luis, pero no olvidado la lección. Caminé con el corazón más ligero, libre de la carga del pasado, con un mensaje final para quien me escucha o lee. A veces, la mejor manera de proteger a la familia es atreverse a decir no, a atreverte a alejarte y volver solo cuando hay verdadero respeto. No temas a la soledad. Puede ser el peldaño hacia la libertad. En mi camino aprendí que el amor verdadero en la familia no es posesión, sino dejar que cada uno vuele alto.